Lady Blanco, Lizzy Sánchez, Joseph Abreu, con responsabilidades que de alguna manera el país tiene que agradecerle por cuanto y tanto han jugado su rol más allá de las críticas, de la reprimenda de muchos de los ciudadanos a momentos determinados, pero con la firmeza de la certeza de lo que están haciendo. Y eso da confianza, por lo menos a que uno pueda hasta debatir con ellos, dialogar con ellos sobre lo que piensan de lo que está pasando en el país. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Y así, aquí estamos sin distracciones, como yo siempre digo. ¿Qué ustedes valoran? ¿Cuál es el momento que estamos viviendo como país en todos los sentidos? Mira, justamente, y nosotros del trabajo que hacemos de participación ciudadana, hemos identificado que hay esfuerzos importantes que se han hecho durante esta gestión de gobierno, ¿verdad? Pero ciertamente hay grandes desafíos que quedan pendientes. Y en materia sobre todo de institucionalidad, y lo estamos viviendo ahora mismo con lo que pasa con el Consejo Nacional de la Magistratura, pues nos deja claro que el camino que nos toca seguir recorriendo es largo, tedioso y lleno de piedras, porque lamentablemente seguimos repitiendo los mismos vicios que son parte quizás de una cultura de falta de institucionalidad. Y a pesar de los esfuerzos que la sociedad dominicana demanda y de sabiduría social, que no solamente hace participación ciudadana, yo creo que hay una sociedad que está más despierta y más pendiente a los temas nacionales, y yo creo que lamentablemente lo que estamos viendo es todo lo contrario. No se está haciendo frente a esa realidad, al margen de los temas económicos. Ustedes saben que ciertamente República Dominicana es una de las economías que más crece. Como usted decía al principio, bueno, pues somos una joya, y nos dicen a veces en algunos encuentros regionales que República Dominicana es el diamante de la región. Y es cierto que hay importantes avances, pero lo que estamos dentro sabemos que este diamante tiene grandes desafíos para ser pulido, para que realmente brille. Como por ejemplo el tema económico. Somos de los países que más crece económicamente, pero esa prosperidad no es compartida. Y son de los grandes desafíos que tenemos. Vemos también cómo se aumentan las ayudas sociales y no se generan realmente las oportunidades para que la ciudadanía salga de la pobreza. No es que no estamos de acuerdo con las ayudas sociales. Claro, hay que hacer frente a esa realidad. Sin embargo, cuando se hace en perpetua y se maximiza esa ayuda social, nos deja claro que todavía no estamos de camino a realmente tener unos niveles de igualdad en términos de prosperidad económica para que la gente pueda salir por sí misma a buscar su desarrollo económico. Antes de escuchar las otras opiniones en términos del concepto general, eso de la ayuda social, o el gobierno no dice mentira, o hay algo que no se ajusta. Tú no puedes decir que saca cada vez más gente de la pobreza, que tiene un crecimiento sostenido y cada vez aumenta la ayuda social a la gente. ¿Dónde llega esa ayuda? ¿A gente necesitada realmente con niveles de pobreza o al clientelismo que hay que satisfacer del partido en el gobierno? Mira, puede haber de todo un poco, porque ciertamente las ayudas sociales vienen a hacer frente a los problemas de la pobreza que vive la República Dominicana, pero no hay verdadera fiscalización a esa ayuda social. Se han creado también planes importantes, estratégicos, para hacer frente de manera, vamos a decir, puntual, como por ejemplo, hay ayudas que son enfocadas a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, están también ayudas enfocadas al campo, o sea, se han diversificado las ayudas sociales y eso es importante. Ahora, quizás el mayor problema es la falta de transparencia y fiscalización para nosotros realmente poder contabilizar a quién se le están entregando esas ayudas. Ahora, la diversificación sí son importantes porque hacen frente a desafíos que uno realmente entiende que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo, hay familias que tienen niños con discapacidad y que el Estado lamentablemente no genera las oportunidades para que esas familias puedan ir. Eso significa que esa ayuda llega más, tiene más un sabor clientelista que necesidad que atender la necesidad de la gente. Pudiera interpretarse de esa manera, pero posiblemente en todo esto un factor clave y fundamental se llama la corrupción, que es uno de los ejes de nosotros de trabajo fuerte, la lucha contra la corrupción y la impunidad, por supuesto.
Y hemos visto cómo a través de los años y de los diferentes gobiernos, todos, absolutamente todos, han tenido cuotas fundamentales en la corrupción de desviar fondos del Estado para clientelismo político, para campaña electoral, para hacerse millonarios, gente que llegan sin un centavo a formar parte del Estado. Y eso lo vemos a todos los niveles. Lamentablemente tenemos hoy en día un Congreso que deja mucho que desear. No hoy, hace tiempo que venimos viendo unos congresistas que están siendo sometidos a la justicia. Estamos viendo una cantidad de congresistas que simplemente están ahí porque tienen mucho dinero que no se sabe muy bien de dónde proviene y compran los votos a lo interno de los partidos políticos. Nosotros creemos que dentro de los partidos políticos tiene que haber una real conciencia de que usted no puede ponerle precio a una candidatura. Para usted ser candidato dentro de un partido político o precandidato, usted tiene que dar un dinero al partido. Y eso trae como consecuencia el que quienes aspiren a ser congresistas no sean precisamente los más idóneos. ¿Cuándo comenzó a degradarse ese discurso, ese accionar y esa vocación de servicio de la gente que nos dirige desde el Congreso, desde los diferentes poderes? Cerrando primero el tema de las ayudas sociales. Sí. Hay que entender que el planteamiento y el objetivo de la misma es sano y es positivo. Como bien menciona doña Lizzy, por la debilidad en la responsabilidad, en una de las principales actividades que tiene el Congreso, que es de fiscalización, esto a veces se ve permeado por muchos temas de clientelismo y por corrupción. Y Ese es un componente. Se utilizan las ayudas sociales también en temas de procesos electorales. Correcto. Pero entonces también está el tema, la otra cara, que es la responsabilidad fiscal. Muchas de estas ayudas o programas sociales a veces son financiados con déficit público, luego con deuda, que a la posteridad se traduce en mayores complicaciones en materia presupuestarias y un mayor aumento de la deuda, mayor aumento del déficit. Entonces también hay que de alguna manera mantener un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y esos programas de ayuda que son necesarios, pero si voy a hacer un sacrificio, tiene que ser un sacrificio efectivo. No puedo utilizarlo para temas clientelares, para temas de corrupción. Haciendo un paréntesis con mi otra pregunta que está pendiente. Recién se publicó un estudio que revela que hay un porcentaje alto, se acerca al 60%, de dominicanos, esa República Dominicana muy mal parada en cuanto al tema de alimentación, pero no por lo que consumo, solo por eso, sino porque ese alto porcentaje no conseguía el dinero para comprar los alimentos. Entonces, el censo, el estudio, el informe, se ignora al momento de aplicar esa política social. Bueno, hay muchas maneras de verlo. La FAO ha mencionado avances en materia de alimentación en República Dominicana, principalmente en nutrición en la primera infancia. Hay avances que no podemos ocultar, pero todo va de la mano. O sea, si yo no hago una fiscalización efectiva, tal vez yo garantizo, por ejemplo, un desayuno escolar o unas raciones de comida que no necesariamente contengan la nutrición, por decirlo así, que requieren los ciudadanos y principalmente los niños en edad escolar. Pero la canasta básica también, hay un tema que no solamente quizá lo del desayuno escolar, el almuerzo escolar, que obviamente ya eso parte de la estructura del Estado en la planificación de presupuestaria, pero también el tema de la canasta básica. Yo creo que no es un tema oscuro para nadie de que realmente cada día más se siente el costo de esa canasta básica. Y sabemos que el Banco Central establece los quintiles y muchas veces quizás no hay un análisis profundo hacia dónde ir estableciendo políticas públicas de manera eficiente para hacer frente a esos mismos criterios de desigualdad, porque eso está de la mano de la desigualdad. La capacidad económica del ciudadano para ir al supermercado, ya no va al supermercado, esa es la clase media, alta que va al supermercado. Ya realmente la clase
más empobrecida, lo que baja al colmado, o a la pulpería, como dicen en algunos regionalismos, pero la realidad es que esa canasta básica está bastante alta y con unos salarios deprimidos, entonces es muy difícil tú decir, bueno, hay un tema de alimentación que es cierto, porque aunque tenemos estos avances en materia de niñez, pero estos todavía siguen siendo parte de los desafíos que tenemos de cara a hacer frente a la desigualdad. Y unos salarios deprimidos que además no concuerdan los niveles salariales con el pago de impuestos. Lo hemos estado viendo, esa situación. O sea, ¿cómo es posible que una persona que gana 60,000 pesos pague el mismo impuesto que uno que gana 200,000 pesos? Ahí hay... En materia relativa, ¿verdad? En materia relativa hay un problema. Y esas son las cosas que hay que verla de manera global. No se pueden ver ni tratar de poner parches en sitios sin ver la totalidad de la problemática y cómo incide un problema con otro. Lizzy, una pregunta. Tú y que ustedes que han visto en Participación Ciudadana varios gobiernos, y algo particular que tiene este gobierno actual, yo particularmente entiendo que tienen buenas intenciones y los planes que establecen pueden tener un fondo positivo. Sin embargo, yo siento particularmente que carece de planeamiento, y desde que carece de planeamiento, entonces en la ejecución se cae. Participación Ciudadana le ha planteado al gobierno algo similar, porque establece medidas para ayudar con el tránsito, para ayudar con la canasta. Sin embargo, en la ejecución nunca se logra de manera adecuada. Carece de planeamiento y de seguimiento y de supervisión. Eso. Pero todos han sufrido de la misma situación. No puede ser que usted todavía, se supone que hay una planificación, que cada institución tiene su POA, su plan anual de ejecución, y que eso va al Ministerio de Planificación y Desarrollo, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién supervisa? ¿Quién le da seguimiento a eso? ¿Quién prioriza? ¿Cómo se prioriza? Hay una interconexión entre las instituciones. Aquí son islas. Entonces, falta una coordinación. Eso de las islas es increíble, porque tuve planes que tienen los mismos objetivos y las mismas estrategias con instituciones diferenciadas. Y no se ponen de acuerdo entre ellos. Usted puede ver en la calle que están abriendo una zanja de la CAS, pero no toma en cuenta la electricidad que puede pasar por ahí abajo. O que esa calle se ha reparado recientemente. Pero si usted se fija, si usted rescata ese tipo de ejemplos y lo recuerda, es histórico. Eso siempre ha sido histórico. Nosotros siempre hemos reclamado que, por ejemplo, mirando ese mismo ejemplo de una calle que es asfaltada y a los 2 meses vuelven y le hacen una zanja. Si ustedes recuerdan, eso ha sido así casi siempre, porque es particular de los países subdesarrollados la falta de planificación. Y esa improvisación va atada fundamentalmente a esa característica. Entendemos que en esta gestión administrativa puede haber tal vez un componente mayor, por lo mismo que hemos mencionado, de muchas políticas sociales, la sensibilidad, digo la sensibilidad en el sentido cómo reacciona el gobierno a los reclamos. Entonces, el gobierno actual, que es muy tendente a llevarse de presiones sociales, eso obviamente lo lleva a que tome decisiones que no están planificadas. Y eso puede tener consecuencias como desde que falleció. Y mira, al principio tú podías entenderlo, porque un gobierno nuevo, sin experiencia, obviamente había que tener ese proceso de comprensión de lo que es el Estado. Muchos de ellos vienen del sector privado, establecerse en el sector público también es un reto, conocer un sistema también es un reto, pero ya no es un gobierno nuevo, tienen 7 años. 5. Siento un poquito más. Desde que falleció la ideología, los programas de los partidos llegan todos a organizaciones como la de ustedes, que de mucha credibilidad, y los partidos se le acercan mucho a ustedes para buscar asesoría cuando están en la oposición. Entonces, ¿qué pasa si tú ves el programa del PLD, del PRD, del PRM, son idénticos en los problemas y en la solución de los problemas?
¿Cómo se sienten ustedes cuando ven que la gente comienza a llegar al Palacio Nacional y se les da un blackout? No se le olvida todo lo que hablaron con ustedes para encontrar esa solución a los problemas. Memoria selectiva tienen, porque la verdad es que nosotros, wow, yo lo voy a decir con toda sinceridad, no hay democracia sin los partidos políticos y sin los actores del sistema. Así. En la medida en que tienen madurez, en esa misma medida, pues la sociedad dominicana avanza. Y no podemos decir que en todos los partidos son todos iguales, no. Hay gente en cada partido que hace la diferencia y que aporta a la construcción de ese ideal que tenemos todos como sociedad. Pero es muy difícil, sobre todo cuando los partidos se sientan con instituciones como nosotros y nos plantean esos desafíos que ellos entienden que cuando van a hacer gobierno, pues harán el esfuerzo. Lo vimos con las causales, en el caso del PRM. El PRM, bueno, apoyó las causales. El presidente la apoyó, y no obstante eso, nada más hay que ir al plan de gobierno. En el plan de gobierno también hablan de los derechos de las mujeres, pero si hay grandes retrocesos en este gobierno, ha sido con los derechos de las mujeres. Cuando fue un aliado estratégico, ganó muchos de los votos, ganó por las mujeres. Y entonces eso pasa, pero no solamente pasa con el PRM, nos pasó con el presidente Danilo Medina, con el tema de la lucha ante la anticorrupción. Fue a participación, firmamos el memorando anticorrupción y la lucha contra la corrupción, y lo vimos con su discurso del tiburón, muy famoso tiburón. Sin embargo, en tema de corrupción, es uno de los gobiernos, de su gobierno, que tuvieron más incidencia, y lo estamos viendo en materia de corrupción. Entonces, es difícil, ciertamente, ahí por eso hablamos también de los niveles de abstención. Es cuando estos líderes políticos de masa presentan estrategias y oportunidades de mejora al electorado, y cuando llegan, pues tienen memoria selectiva o se le olvida totalmente esas propuestas que hacen a la sociedad dominicana. Entonces ahí es que vienen esos niveles de desconexión con la ciudadanía, y por eso nos preocupa la abstención. ¿Por qué? Porque justamente en el estudio, ahorita tú hacías una pregunta y yo me quedaba pensando, y yo decía, bueno, en el estudio que nosotros hicimos, en el levantamiento, uno de las estadísticas que más preocupación nos causó es que el 48% de la aprobación entiende que tú puedes vivir en democracia sin partido político. Entonces ya tú te puedes dar cuenta si hay una grave deficiencia de lo que significa la democracia, porque la democracia no se construye sin ellos no están presentes. A veces nos ven como enemigos, cuando están en el poder nos ven como enemigos, cuando están fuera del poder nos ven como aliados, pero ciertamente el objetivo de nosotros, y seguirá siendo, es que ellos puedan entender que en la medida en que no somos enemigos, somos entes de presión y concertación. Presionamos con los temas que son importantes para la ciudadanía, pero si tenemos que sentarnos en la mesa, identificar cuáles son estos desafíos que tenemos y qué podemos avanzar, pues lo vamos a hacer. Lady. Pero la verdad es que ciertamente de las preocupaciones que tenemos es esa. Se sientan, nos prometen y luego se olvidan. Lady, ese tema de la abstención está muy relacionado a un resultado que dio la encuesta CDMedia hace poco, que decía que el 46 y pico % de la población no simpatiza con un partido particular. Entonces, esta es mi pregunta con relación a eso, porque realmente para tener una ciudadanía y un ejercicio democrático adecuado, necesitamos que la mayor gente vote. ¿Qué está haciendo Participación Ciudadana para disminuir esa abstención? Vamos, hay que separar la simpatía con un partido con que la gente vaya a votar, claro, no necesariamente. No tiene que tratar como citaba recientemente, en el estudio que nosotros trabajamos de las leyes de los partidos y en esa investigación que se hizo de las posibles causas de la abstención, está muy vinculada a ese empoderamiento económico que ha tenido la mayoría de la sociedad dominicana, ese crecimiento de la clase media. Ya la gente tiene un crecimiento económico que no está vinculado directamente a un empleo en el gobierno o a una ayuda social, y se entiende separada. A mí no me interesa la política, yo me desprendo, yo no vivo de eso, yo trabajo de manera independiente. Son todos lo mismo. Exacto. Entonces eso genera el desvinculamiento, y por eso cuando viene una elección y reciben una oferta de los partidos políticos que es más de lo mismo, entonces prefieren quedarse en su casa y no ir a votar, porque entienden que no dependen. Sí depende, y depende mucho. El hecho de que nosotros tengamos una estabilidad va de la mano con el tipo de gobierno que tengamos, y hay muchas políticas públicas que inciden
en la ciudadanía, independientemente usted no viva directamente del gobierno. Pero el trabajo que sea que nosotros realicemos como ciudadanos depende mucho de esa estabilidad política, y nosotros por eso como sociedad debemos proteger la democracia. Por supuesto, eso va también de la mano con las actitudes de muchos de nuestros empresarios, que se desligan totalmente de lo que es, digamos, la política partidista, y no acaban de entender que esa democracia hay que seguirla defendiendo, y que nosotros somos una institución que lo que hacemos es defender la democracia y tratar de fortalecer la democracia, porque creemos en ella. Y sin embargo vemos cómo esa clase media y esa clase media alta habla con mucha facilidad de, ay, que toditos son la misma cosa. Todos son lo mismo. Y de ahí viene la gran abstención también, sobre todo de esa clase media. Yo me atrevería a decir que el grueso de la abstención viene de ahí. Y es la clase pensante, la clase que debería de estar apoyando y presionando y logrando los cambios que necesita el país para que todos podamos avanzar. No es que no hemos avanzado, No es que no hemos avanzado. A paso lento, que estamos igual. Mira, no es cierto que estamos igual. ¿Qué? Hemos avanzado, pero nos falta mucho todavía. Mira, tú te preguntaste, ¿qué está haciendo participación? Bueno, el tema de educación ciudadana, o sea, este tipo de espacio nos permite educar a la ciudadanía. Estamos todo el tiempo en los medios de comunicación posicionando temas para que la ciudadanía de manera llana pueda comprender lo que significan los desafíos que tenemos como nación. Aparte de los trabajos que hacemos ya educando a jóvenes, nosotros tenemos un espacio en participación ciudadana que se llama Juventud Participa, que tenemos jóvenes que son también multiplicadores de los temas que nosotros trabajamos. Pero aparte de eso hay un trabajo de incidencia, como por ejemplo el tema de la modificación de las leyes electorales, porque eso nos permite la modificación en términos de bajar los niveles de tope de gastos de campaña, la cantidad de recursos que tú necesitas para ser un diputado, un senador o hasta regidor. Si hacemos el esfuerzo de transparentar esos recursos, pero también de disminuir el costo de la política, en esa misma medida, gente muy buena de los partidos, que son de las bases de los partidos, que muchas veces son los líderes de las comunidades, pero que no tienen la capacidad económica para aspirar y para una contienda electoral, y los partidos no lo ayudan a pesar de que tienen los recursos públicos para eso. Entonces, en la medida en que hacemos frente a ese tipo de financiamiento y debilitamos esa brecha para el ejercicio del poder, más gente buena va a poder entrar a la política, y en donde la ciudadanía se sienta quizás más cercana a ese trabajo. Antes se hacía todo por vocación. Sí. El dirigente comunitario, la persona más respetada del pueblo, del municipio, del distrito municipal. Ahora hay que pagar, no solo yo voy a una función para recibir el mazo con ese interés, sino que yo debo pagar un dinero muy fuerte para inscribirme, para optar. Entonces yo debo hacer el mayor esfuerzo, a fuerza de todo, valga la redundancia, para llegar a esa posición. ¿Cuándo se perdió? ¿Cuándo y dónde se perdió esa vocación de servicio? Se perdió, yo creo que persiste la vocación de servicio en las estructuras de los partidos, en la base de los partidos. Ahora, en la cúpula de poder, eso lamentablemente parecería que son como empresas privadas que se manejan con fines privados. Entonces ahí es que está el gran desafío, porque no voy a decir que dentro de los partidos no hay mucha gente y muy buena, que son los líderes de esas comunidades y que tienen años siendo de un color, y ese es el orgullo más grande. Yo ser PRMista, un orgullo más grande. Yo ser PLDista, un orgullo más grande. La gente, yo me acuerdo... pero no le llega nada. Mira, te voy a decir, la gente, yo tengo una familia muy cercana, que el orgullo más grande era estar al lado de Juan Bosch, porque ellos fueron fundadores con Juan Bosch en Santiago, y ese era el orgullo más grande, un hombre serio, honesto. Eso sigue las bases de los partidos, no en la cúpula de poder. Entonces, cuando el clientelismo hizo raíces en las estructuras de los partidos, cuando te decía que para ser candidato a diputado, a senador, hasta presidente, son 1.000 millones de pesos que tú puedes gastar en un país tan desigual. Pero para ser senador, hasta 500.000 pesos, hasta 500.000 millones de pesos. A diputados son 50, 100.000 pesos, dependiendo de
100.000 Entre 20 y 50 millones de pesos, dependiendo de la circunscripción. Pero si nos vamos a eso, los regidores, Yo voy a que eran, desistir de mira, esa los regidores, aspiración. yo te voy a decir, Yo nunca gran la tuve. pena, porque los regidores que eran, ese era un honor, cuando a ti te elegían como regidor, tú eras la representación de la ciudadanía, porque era el abogado Pero, que señora, luchaba por el interés no, de la no, comunidad, no. el médico reputado de la comunidad, que de manera voluntaria se cierto. ponía a su servicio a la comunidad. Lady, ¿Pero qué Lady, pasó? Tú estás hablando ya de resultados, ¿verdad? Sí. Y el ejemplo más pragmático, que no solo pasa en la política, de cómo ha permeado ese clientelismo en la sociedad. Nosotros, nos comentó un ministro de Interior en un momento, que un militar para ser nombrado en una región se comprometía a entregar un monto de millones, decenas de millones de pesos. Se comprometía para poder recibir una asignación a un área como jefe de esa Para ser comandante de una zona. para ser comandante de una zona. Y eso De una zona de guiso. eso es parte del clientelismo. Yo me atrevería a hacer un análisis sin mucha profundidad. Sí, empírico. Yo no sé si ustedes recuerdan, para mí, el clientelismo era una bandera exclusiva del balaguerismo en su momento, que era el último de los caudillos. ¿verdad? salami. El último de los caudillos, el clientelismo era una bandera exclusiva. Y esa transición de los partidos a partidos de cuadro, de estudios, a partidos de masa, fue lo que yo entendí, desde mi punto de vista, que cambió. Le pasó al PLD, le pasó al PRM, todos migraron a esa cultura de partidos de masa, donde ya no había que graduarse para ser, no había que estudiar para ser militante, Se simplemente... quedaron los cuadros. ¿sabes? Pero Para- también, para- mira, la distorsión entre lo que hace el aspirante y lo que ofrece. Como por ejemplo, tú ves a un senador ofreciendo villas y castillas, hermano, excúseme, pero usted es un legislador, usted va a una función a Usted no construye legislar casa para al todo. favor de la comunidad. Entonces, esa distorsión entre los senadores, los legisladores, el mismo regidor, como te decía, son cosas que han alimentado esa cultura clientelar. Y ya la ciudadanía fue inteligente. Porque ¿qué hizo la ciudadanía? Comenzó a pedir. Pero ¿Dónde comenzó? No. ¿Dónde hubo esa ruptura? Para mí comenzó desde el mismo momento en que se compraron conciencias y dignidades. Y retomando lo que decía Joseph, eso comenzó en los gobiernos de Joaquín Balaguer. La compra de conciencias y dignidades. Con Cuenten los Austin, ahí comenzó el asunto, en Cuenten los Austin, en el año 61. Y después la fundita Sí. y la fila Exactamente. para conseguir una fundita o conseguir un juguete de un niño. Por ahí comenzó la cosa. Ahora, indiscutiblemente, hay un problema humano, del ser humano. Los seres humanos, lamentablemente, tenemos, yo decía ayer, hablando con alguien, que tenemos un diablito adentro y tenemos un angelito. Y depende de cuál de los dos nos domine. sí, Entonces, pero Lady, Sí. tú estabas enfocando un asunto conceptual que va muy al fondo de un comportamiento ciudadano, la representatividad de la ciudadanía. En un momento, la gente de mayor calidad de la comunidad lo representaba en el puesto de regidor, de diputado, de senador y hasta de presidente. Había una ascendencia sobre la gente. Mencionaste el caso, por ejemplo, de Bosch. Lo mismo podría uno decir de Peña Gómez, Así es. que llegó a convertirse en la figura de las masas populares. Y había una representatividad en función de los intereses, de las ilusiones, de las esperanzas de la gente. Que esa es la política. Entonces, se ha perdido, según ustedes, la conexión que da la legitimidad entre el liderazgo político y la ciudadanía y los sueños, las esperanzas, lo que quiere la gente en el país. ¿Se ha perdido esa conexión? Yo creo que a mí no me gusta ser pesimista porque la verdad si fuéramos pesimistas entonces este trabajo no valdría la pena. Aspiro a que no se pierda. Hay un desequilibrio grande y lo vemos con los niveles de abstención, ahí tú te das cuenta, esa desconexión se da con los niveles de abstención. Yo tengo mi grupo de amigos y el proceso para que fueran a votar, yo les decía, analicen todo. O
O sea, aquí están todas las propuestas, véanlas, pero vayan a votar. Hacer ese trabajo de sensibilización, sabiendo dónde yo vengo. O sea, yo te hablo todos los días de estos temas y aún así tú no quieres ir a votar. Entonces, creo que nos hace falta que la clase política entienda dónde está parada y que la responsabilidad mayor que ellos tienen de cuidar la democracia, porque la legitimidad se da con el voto. Y si seguimos con esos niveles de abstención, quien llegue ahí no va a tener un voto legítimo, porque si usted ganó con menos de la mitad de los votos, entonces la verdad es que vamos a tener los niveles de quizás de deterioro democrático que se vive en la región. Y yo siempre digo, es verdad, somos el pilar, que nos falta guayar y pulir mucho, pero tenemos que ver esos avances que tenemos y mirar lo que pasa en la región. Entonces, esa clase política le corresponde tener la madurez suficiente para saber cuál es la responsabilidad que tiene de cara a seguir fortaleciendo la democracia de la República Dominicana. Y eso le toca a los partidos políticos. Son los principales responsables, sobre ellos recae la principal responsabilidad de lograr que la población crea de nuevo en la democracia y crea por tanto en ellos. Y eso es y deben de fortalecerse a lo interno. Deben de fortalecerse y procurar retomar esa parte ética e ideológica que se ha perdido tanto. En los partidos. Respecto a eso de los partidos políticos, por suerte vivo en un país donde todo el mundo se conoce. Yo soy de un pueblo, yo sé quién vende droga, quién se hizo rico de la noche a la mañana, y resulta que los dirigentes del partido, a ese que buscan como senadores, es decir, ¿qué deben hacer los partidos? ¿Qué les recomiendan ustedes a las estructuras? Es decir, a quién se le pone su asterisco y a quién no, para evitar que los partidos no se pueden desentender de una responsabilidad que tienen de depuración, de quiénes van a ser parte de sus filas y a quiénes van a presentar, a quién le dan la oportunidad para presentarse a una candidatura. Tienen la responsabilidad de autorregularse. Los partidos se autorregulan porque tienen los códigos de ética que son parte de esas estrategias que le permite la ley y la Constitución para ellos poder ejercer su función como partido y como asociación de personas. Pero eso cae en letra muerta, porque si estamos hablando que para ser diputado por Monte Plata, que yo soy, yo tengo que buscar 30 millones, yo no resisto, ni ser asistente del asistente del diputado. Y aquí voy a tomar un punto para reconocer el trabajo de la Junta Central Electoral. La Junta, cuando hicimos la modificación anterior a la ley, la que salió de la 2023, hace 3 años y pico, tuvimos sentado en el CES, y recuerdo que la Junta entregó una modificación a la ley de la más progresista que ha habido, que es reducir al 50% el financiamiento, mayor nivel de transparencia del financiamiento privado, porque hay otro financiamiento que es el privado, que es el más opaco de la región. O sea, actualmente nosotros en la ley no le establece la obligación a ningún candidato de tener que rendir cuentas sobre los fondos privados que recibe. O sea que al final nosotros no tenemos información de qué recibe de manera privada y de dónde sale ese dinero, al margen que ellos quieran, si lo quieren hacer, pues tienen la posibilidad de hacerlo a través de la Junta Central Electoral. Pero la verdad es que ese desafío que tenemos, que es el tema del financiamiento, la Junta lo asumió y hizo vocería y estuvo en todos los lugares y nosotros acompañamos esos esfuerzos. Pero quienes toman la decisión no es la participación ciudadana, no es la Junta Central Electoral. Son los partidos. Y como dicen, nadie se hace cuchillo para su propia garganta. Pero yo me estoy aprendiendo la ley de financiamiento de los partidos, quien la propuso incluso fue José Francisco Peña Gómez, para evitar que ese dinero ilícito, para decir una forma, llegue. Y ahora le llega más, ahora hay que buscar 1.500 millones del Estado que se lo da, más la otra boronita. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros los electores de saber de que si me le arreglan la ley, hay una aplicación? No, pero mira, es que después que tú tienes la ley está la parte de la fiscalización y la consecuencia, porque entonces estamos lo mismo, vamos a dejar la misma ley y no aplicamos las consecuencias. Nosotros lo invitamos, y a la ciudadanía en general, a que vaya a nuestra página, verifique en nuestra sección de documentos, en los estudios, el estudio que hicimos de la ley de partidos, la 3318 y la 2320 sobre partidos políticos, y hay un capítulo exclusivo del financiamiento que hace comparaciones
con formas de financiamiento de otros países y las debilidades que incluye nuestro financiamiento, que incluye la falta de transparencia, principalmente en los fondos privados, y nuestras recomendaciones. ¿Cuáles son por ejemplo, parte del estudio habla del bajísimo porcentaje que se requiere un partido político para acceder a financiamiento público? 0.01. 0.01%, O sea, no 0.01, 0.01%. Para tú tener financiamiento público, o sea, por eso es que tenemos en un país tan pequeño una proliferación de micros O partidos. incluso, y aunque no saque el 0.01, si sacaste un vocal en un distrito municipal en un pueblito de Monteplata, mencioné. En Don Juan. En Don Juan, ya usted tiene acceso a financiamiento público. Eso es una debilidad que tenemos nosotros en nuestro sistema de financiamiento. Que no pasa en ningún otro país de la región. En sistemas de financiamiento como el de Uruguay, por mencionarle uno, ni siquiera se le entregan fondos a los partidos. Es el mismo órgano electoral que dice que tú necesitas. Publicidad, yo te la contrato a favor tuyo. No le entrega dinero líquido. Entonces, nosotros visiten ese estudio y vean ese análisis que se hizo en ese aspecto. Por cierto, ese estudio nosotros se lo entregamos a cada uno de los partidos políticos. O sea, ellos conocen el estudio, ellos lo tienen en sus manos, ellos lo pueden utilizar para estudiarlo y verse hacia adentro. Debería de servirle de retroalimentación y de revisión interna. A lo mejor lo tienen en una gaveta. Mira, no, pero señores, yo espero que sí. Yo espero que sí, porque me imagino que en alguien, en la cúpula de los partidos, tiene que tener la lucidez de poder entender a qué nos enfrentamos si no cambiamos el camino. La justicia. La justicia, vamos arriba. Hay dos puntos que yo quiero destacar antes de cerrar este tema. Primero, de si usted mencionaba si estaba muerta. Ese espíritu de servir, si estaba muerto, usted mencionaba. Más que muerto, el espíritu es la representatividad del liderazgo de los intereses de la gente. Yo quiero pensar que solo está rezagada, que está ahí esperando, simplemente. Ojalá. Y otro aspecto que es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestro accionar y de cara a esa clase media que se ha desvinculado de la política, es que nuestro compromiso es hacerle entender que su reacción no debe ser desvincularse, sino todo lo contrario. Involucrarse más, ya no atrás de un favor clientelar, sino involucrarse ya sea mediante un partido político, mediante sociedad civil, participando, involucrarse para relegar a esa generación reciente que funciona solamente con clientelismo. Entonces que la sociedad justa, que la sociedad preocupada, que puede rescatar ese nivel de representación, sea la que se involucre en la política. Y ese es el trabajo que nosotros La justicia. Grandes desafíos. Se le reconoce a Participación Ciudadana su preocupación y críticas frente al tema de la corrupción. Así es. Frente al reclamo de que cese la impunidad, frente al interés de que el Ministerio Público actúe con independencia, asuma su rol como tal, y la judicatura y la composición de las altas cortes. Todo eso ha tenido más de un momento de disrupción recientemente. Así es. Bueno, voy a comenzar con el tema de las altas cortes. Justamente nosotros, como Participación Ciudadana, estamos en conjunto a una red de observadores por la institucionalidad en el marco de un proyecto que estamos ejecutando. Y ahí está INTEC, está Participación Ciudadana, CIPAF, Pueblo Ciudadano y CEF Caribe, en donde nosotros tenemos desde el 2023 haciendo veeduría a todo el proceso de selección de las altas cortes. Y hemos visto de manera reiterada cómo la falta de información, la opacidad en la tramitación también de la información, pues lacera esa confianza ciudadana en un proceso tan elemental y tan trascendental para la sociedad dominicana como es la selección de las altas cortes. Ya lo vimos, nosotros duramos casi un mes entero haciendo presión con el tema de las actas, que las actas tenían que ser puestas a la disposición de toda la ciudadanía para entender la razón por la cual estos magistrados no fueron reconfirmados en su posición.
Y partiendo de ahí, vamos a decir que primero, la primera demanda que hicimos, bueno, trabajamos en las recomendaciones al reglamento para la evaluación, hicimos todo ese esfuerzo institucional. Luego de ahí, esas evaluaciones no iban a ser públicas. O sea, las evaluaciones, o sea, las entrevistas a estos 3 magistrados no iban a ser públicas. Hicimos la presión diciendo, así como fueron seleccionados de manera pública, su evaluación tiene que ser pública para que la ciudadanía pueda entender qué hacen los jueces, quiénes son estos jueces. Porque si hay un poder que está muy distante de la ciudadanía, es el Poder Judicial. La gente lo ve como que yo nada más lo uso si tengo que ir como usuario del servicio. Pero la gente no se ve cercana a la justicia, como una justicia cercana. Entonces, dentro de eso hicimos esa demanda y el mismo día creo que nos mandaron una comunicación diciendo que iba a ser pública. Vimos las entrevistas, nos parecieron acordes, justas. Entonces aquí, la crítica que hacemos a las actas que ya fueron publicadas, es que hay una incongruencia total entre lo que se presenta en la evaluación técnica de estos jueces, ¿verdad? Las entrevistas que hicieron a la decisión final del Consejo Nacional de la Magistratura. Al margen de eso tampoco, de manera transparente, se dice quién tiene la responsabilidad de cada voto. Ahí no se dijo fulano votó por tal, como debería ser. Tú tienes que detallar en esas actas quién votó por quién. Porque uno tiene que, como ciudadano, saber hacia dónde se encamina la responsabilidad de aquellos que están ahí, también de manera acorde, representando a la ciudadanía. Y hasta dónde llegan los intereses. Entonces, de cada mira, yo creo que como sociedad transparente. tenemos que analizar para qué han servido las evaluaciones. Las evaluaciones, lamentablemente, a raíz de la modificación del 2000 de la Constitución, lo que han servido es para, de manera discrecional, despojar de condiciones legítimamente ganadas de estos jueces por un tema parecería político. Porque si te soy justa, al leer las actas no podía comprender. En el caso del magistrado Ortiz, se podía entender por el tema de la edad. De la edad. Sí. Pero ¿qué pasa? Si fue por el tema de la edad, había una premisa constitucional. Tú no tenías que ir a evaluación. No era necesario que fuera evaluación. Pero en las actas tampoco establece que es esa la premisa, que fue por esa razón que se tomó. Entonces ya hay un carácter discrecional porque no se entiende la decisión. En el caso de la magistrada Pilar Marte, yo creo que el sesgo es muchísimo mayor y de mayor preocupación, porque se alude a su juicio y a su juicio a la hora de dictar una sentencia. Entonces ya eso te dice claro que hay ciertos vicios que laceran la independencia de un órgano que es central, que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, partiendo de ahí, hay grandes desafíos de cara a la transparencia de lo que viene en el proceso. Y por eso, justamente, en casi toda la entrevista que yo he estado, yo he dicho lo siguiente: cuando algo comienza mal, el camino, ¿cómo va? Mal. Complicado. Y el trayecto va complicado. Y al final del destino suele también ser el inadecuado. Entonces, y hago obviamente este llamado para que la ciudadanía esté pendiente a todo este proceso. Ya está el listado de quiénes son los que están aspirando. Yo creo que es importante que se haga la depuración, que estemos pendientes porque es esencial. Si hablamos de institucionalidad, es importante que podamos tener con jueces, no solamente de la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando del Tribunal Superior Electoral, que tiene una función fundamental en la democracia, que tengamos jueces independientes, idóneos, capaces, pero también que haya representación femenina en las altas cortes. Siempre la transparencia es fundamental en todos estos procesos y esa es una de las cosas por las que la población también tiene que estar atenta y presionar para que todo ese tipo de procesos se haga de la manera más transparente posible. Siempre vamos a requerir más tiempo. Gracias a Participación Ciudadana, a Lady Blanco, a Lizy Sánchez, a Joseph Abreu. Buen feliz resto del día.